Bienvenido, Maxi. Nuevamente Bueno, estamos hola, hola juntos. Ceci, hola a todos. Un placer volver a estar en esta sala virtual de la Bolsa de Comercio con Ceci. Un poco lo que charlábamos en la semana pasada, la idea es armar estos 5 encuentros en donde podamos darle un sentido, un trayecto, un camino, desde que uno puede generar la idea hasta concretarla, ¿no? Pero bueno, hoy una de las metodologías más lindas que conozco en donde nos va a servir para empezar a bajar a papel o a la computadora o a las palabras aquellas ideas que veníamos hablando la semana pasada desde la creatividad de la innovación. Pero hoy el turno es de Ceci, así que no hablo más, yo estoy atento al chat y a las preguntas de ustedes. Bueno, buenísimo. Y bueno, a medida que vayan surgiendo preguntas y demás, tal como dice Maxi, la idea es ir interactuando. Y bueno, de alguna forma también retomar un poco todo lo que se estuvo charlando en el primer encuentro con Maxi acerca de la creatividad, el pensar, ¿no? El generar nuevas ideas. Y bueno, hoy la idea es, a través del pensamiento de diseño, que ustedes puedan encontrar una metodología, ¿sí? Para poder bajar esas ideas, ¿sí? Para encontrar un método por el cual ustedes puedan comenzar a desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, proyectos, utilizando una metodología que permita aplicar esa creatividad, pero con pasos de alguna manera bien definidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no trabajamos sobre una metodología de pasos bien definidos, lo más probable es que nuestras ideas no se puedan concretar de la mejor manera. Así que bueno, un poco el caminito que venimos recorriendo tiene que ver con eso. Voy a empezar a compartir la presentación, me avisan cualquier cosa, así, así puedo empezar a compartir con ustedes el tema, les cuento quién soy, qué hago. Bien. A ver si puedo cambiar ahí. Bien. La primera, tal como referenciaba Maximiliano, esta charla de pensamiento de diseño es parte, ¿sí?, de un ciclo de charlas. La de la semana que viene es liderazgo y trabajo en equipo. La voy a estar también facilitando yo junto con el acompañamiento de Maximiliano, y la idea, bueno, es que después puedan, también los que estén interesados, sumarse a cómo hacer más conocida mi idea proyecto y trabajar específicamente en el área de pitch, en cómo comunicar. Bien. El punto de partida, y elegí esta foto más que nada porque quería contarles un poco por qué hoy estoy facilitando esta temática y por qué de alguna manera entendemos como equipo que es muy importante trabajar, ¿sí?, desde el pensamiento de diseño como punto de partida. Les cuento que, así como presentaba Connie, y hoy estoy trabajando en el área de consultoría y la parte de capacitación para Ánfora Comunicación. Soy una apasionada del diseño y de la tecnología. El diseño es la primera carrera que estudié, y mi punto de partida está muy vinculado con esta metodología que hoy vamos a trabajar. Si bien hoy esta metodología de pensamiento de diseño está aplicada a los negocios, en realidad sí tiene que ver con una historia en la cual este punto de partida nace exactamente en una escuela de diseño, no nace en una escuela de negocios, ¿no? Esta foto que ustedes ven ahí es mía hace un par de años atrás, es en la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford es la universidad que llevó adelante, ¿sí?, desde su escuela de diseño, en conjunto con la escuela de negocios, esta metodología centrada en el usuario. Pero no nació ahí, ¿no? Ustedes seguramente, si se ponen a investigar, van a ver que en el 2008, ¿sí?, Tim Brown, que es de alguna manera el que inicia, ¿sí?, esta metodología a través de un paper en el Harvard Business Review. Ustedes, si quieren, pueden consultar, después yo les voy a contar acerca de bibliografía, pero pueden consultar, por ejemplo, el libro Change by Design de Tim Brown, que es el que pone de alguna manera en el tapete esto de por qué no usamos la metodología que usan los diseñadores, ¿sí?, para poder generar productos centrados en el cliente y en las necesidades del cliente en el mundo de los negocios, ¿sí? Pero si hacemos un poquito retrospectiva hacia atrás, la metodología de pensamiento de diseño se usaba mucho tiempo antes, ¿sí? Y en realidad nació en 1919 en la Escuela de Diseño de la Bauhaus, ¿sí? Yo quería contarles esto porque, como estudié diseño, me parece importante ponerlo en valor, porque a veces creemos, ¿sí?, o los que son un poco más chicos, que el pensamiento de diseño nació en 2008 con Tim Brown, y en realidad, sí, nació un poco de tiempo antes, y ahora les voy a contar por qué. Nace en esa escuela de diseño en donde se empieza a trabajar específicamente en el desarrollo de productos, ¿sí?,
que nuclearan el diseño como forma de realmente agregar valor, ¿sí? Los que ya trabajaron en pensamiento de diseño o en este tipo de metodologías ágiles, ya han escuchado varias veces acerca de esto de cómo generar valor al cliente, ¿no? Y eso se empezó a generar en esa escuela de diseño en 1919. Si hacemos un poquito más rápido el del tiempo, ¿sí? Nos vamos a 1956, ¿sí? con John Arnold en el MIT en Estados Unidos, es un ingeniero mecánico que empieza a trabajar, ¿sí? con esta metodología proyectual de trasladar de una manera sistemática y con pasos, que es lo que vamos a ver hoy, ese pensamiento, esas ideas y esa validación para realmente generar productos y servicios que tuvieran que ver con las necesidades de los clientes. Si ustedes se remontan, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en lo que hacían nuestros abuelos, por ejemplo, ¿sí? O para algunos bisabuelos puede haber, ¿no? Si son más chicos. Antes una persona, ¿sí? heredaba un negocio, heredaba un oficio, ¿sí? O si, por ejemplo, tus viejos o tus abuelos fabricaban muebles, lo más probable es que vos, ¿sí? o tus viejos, fabricaran ese mismo tipo de muebles y no se preguntaran, ¿sí? si realmente esos usuarios estaban necesitando esa ergonomía o esa funcionalidad o esos materiales, o si realmente le agradaban esos colores. Había una repetición sistemática, ¿sí? de producción que no tenía que ver con un análisis certero acerca de lo que realmente el cliente estaba queriendo y necesitando, ¿sí? A partir de esto que les comentaba, de 1956, que John Arnold empieza a trabajar con el MIT en Estados Unidos, porque empieza a trabajar de alguna manera en esta metodología proyectual de desarrollo de productos, nos vamos directamente, ¿sí? a David Kelley, que si se ponen a buscar, y a los que les interese un poco entender cómo nace todo esto, porque yo se los cuento rápido, pero es muy interesante, empieza a trabajar en IDEO, que si ustedes buscan en internet es ideo.com, van a encontrar un montón de información acerca del pensamiento de diseño, y David Kelley es el que funda y le da vida a la Design School de la Universidad de Stanford. ¿Por qué aparece Tim Brown en toda esta historia del 2008? Porque Tim Brown era el CEO, ¿sí? de IDEO, que es el proyecto de David Kelley. Y David Kelley, ¿sí? funda la Design School de Stanford. Es por eso que hoy por hoy, cuando nosotros buscamos información o pensamos en pensamiento de diseño, nos remitimos a Estados Unidos y a la universidad. Así que bueno, quería contarles brevemente un poco ese punto de partida, porque las cosas tienen un sentido y a veces es interesante saber, ¿no? por qué las hacemos y por qué se adoptan. Así fue que la Escuela de Negocios de Stanford, así que es una de las mejores universidades del mundo, empieza a implementar esta metodología que hoy les estoy proyectando y que vamos a compartir, que tiene que ver con 5 pasos esenciales, ¿sí? Obviamente, como cualquier metodología, y dentro de la lógica de lo ágil, porque hoy pensamos en los negocios de una manera ágil, hay también rediseños de estas metodologías, ¿sí? Por lo tanto, invito a que después de este webinar, los que quieran buscar más información, van a ver seguramente que hay autores que la plantean en 6 o 7 pasos, que amplían la parte de testeo, pero esta es la metodología original de base, ¿sí? que vamos a usar hoy. A medida que haya preguntas, Maxi, vos cualquier cosa me vas avisando, yo si no voy continuando y después buscamos algunos ejemplos como para poder ilustrar lo que vengo diciendo. Vale, bien. Perfecto. Respecto al pensamiento de diseño, les cuento que traté de buscar la definición como más sencilla, digo, porque me parece que es interesante que podamos hacer las cosas simples. Y el pensamiento de diseño, como les contaba, es una metodología, ¿sí? para desarrollar innovación centrada en las personas. O sea, eso es lo más importante que quiero rescatar hoy. O sea, es una metodología que en realidad tiene como centro al usuario, al cliente, ¿no? a la persona que va a utilizar ese producto o ese servicio. Y nos va a ofrecer un enfoque, ¿sí? para generar soluciones, ¿sí? a través del análisis. O sea, en realidad lo que vamos a hacer nosotros es adaptar esas soluciones al contexto. La idea es que vamos a trabajar con un problema, ustedes van a pensar un problema, ¿sí? el día que lo implementen, y cuando piensen ese problema, empiecen a desarrollar distintos pasos para poder llegar a una resolución mucho más certera que si nos ponemos a trabajar en equipo sin un norte específico, ¿no es cierto? Así vamos a hacer un brainstorming, vamos a pensar en ideas y en cómo canalizar esa creatividad, y lo más probable es que no lleguemos a ningún lado si no tenemos un método, ¿sí? Bien. Cuando pensamos en innovación centrada en las personas, probablemente muchos de ustedes digan, qué sé yo, o sea, no sé cómo hago innovación centrada en las personas,
o no sé cómo mi emprendimiento o mi empresa puede desarrollar innovación centrada en las personas. Y lo que quería transmitirles es que todos ustedes saben sobre experiencia de usuario. Hoy por hoy vivimos en una sociedad que está absolutamente atravesada digitalmente y que de alguna manera está bastante avanzada, ¿sí? Si nos ponemos a pensar desde el 2008 que se empezó a implementar o se empezó a trabajar realmente en las compañías globales con este concepto del diseño y la innovación centrada en las personas. Hoy estamos en el 2020, tenemos un largo recorrido. Todos ustedes seguramente tienen fidelidad hacia ciertas marcas. Hoy por hoy se piensa en un usuario proactivo, en un prosumidor, que no es solamente un consumidor de un producto o un servicio, sino que le gusta, ¿sí?, opinar, que le gusta compartir sus experiencias y que quiere co-crear, ¿sí? Creo que eso es algo muy importante, como para hacer referencia a esto de la innovación centrada en personas. No es solamente lo que yo como compañía, sigo como startup o como emprendimiento quiero, ¿sí?, para mis clientes, sino que también tiene que ver con esa relación de feedback y de vuelta, con lo que el cliente realmente quiere experimentar, quiere comentarme y quiere contarme acerca de lo que prefiere de mi producto o de mi servicio, ¿sí? Una de las marcas que en su momento, hay muchas marcas, ¿no? Pero yo voy a nombrar una que me gusta mucho y la cual admiro mucho en muchos procesos y en otros no, como en todas las marcas, que es Starbucks, ¿sí? Es una marca que siempre tuvo en cuenta en sus procesos de innovación a ese prosumidor, a esa persona activa que opinaba, ¿sí?, que se suma a rellenar encuestas. De hecho, yo acá estoy con mi café y estoy con un vaso, ¿sí?, reutilizable, que de alguna manera me gané por hacer, digamos, pruebas de productos y por participar. ¿Por qué? Porque realmente es una marca que me interesa y con la cual yo estoy fidelizada, ¿no? Y acá en las imágenes les puse algunos ejemplos, ¿sí? Esos clientes satisfechos, como en cualquiera de las marcas, hoy tienen nombres, tienen caras, ¿sí? Hoy las marcas exponen, ¿sí?, a sus clientes y de alguna manera pasan a ser parte de su cultura organizacional, ¿sí? Fíjense que, bueno, en este caso, en el ejemplo, ¿no?, les pongo esto de la valoración del servicio. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer esto, ¿sí? Más allá de después si la marca nos da un descuento o no, pero tenemos participación directa. Eso tiene que ver con la innovación centrada en el usuario, ¿no? ¿Vamos bien, Maxi? Bien, buenísimo. Perdón, sí, sí, vamos perfecto. Bueno, ahí Buenísimo. Cecilia Menéndez también coincidía con vos que la primer marca que se le vino a la cabeza en esto de innovar y pensar en el usuario había sido Starbucks, así que más que válido Buenísimo. el Bien, ejemplo. gracias. Bueno, y también pensar con ustedes, chicos, que esto de innovación centrada en las personas no está enfocada en este tipo de usuarios que aparece en la imagen. Fíjense que yo busqué en el buscador de Google usuario fotos, ¿no? A ver qué aparecía. Y me aparecen estos iconos. Y muchos años atrás, cuando pensábamos en el usuario y en el desarrollo de productos y de servicios, se pensaba como en este usuario, en este icono, ¿no?, que no tenía cara, que no tenía nombre, del cual no sabíamos cuántos años tenía, dónde vivía. Hoy esto no existe más, ¿sí? No podemos pensar a nuestro usuario como un icono o como una representación sin rostro y sin saber realmente la información acerca de su usuario, ¿no? Entonces, esto es lo que no hay que hacer, ¿sí? Subestimar, ¿sí? Decir, no, bueno, yo me dirijo, y esto, bueno, los que tienen recorrido en marketing, los que han estudiado, profundizado algunas carreras vinculadas a negocios, saben que cada vez más, y a medida que van pasando los años, la segmentación y el trabajo, ¿sí?, en el desarrollo de nuestro mercado es cada vez más profunda. Entonces, hoy por hoy, si querés que te vaya bien, tenés que conocer a tu usuario. Y un poco pensando cuál es el foco, ¿no? Porque por un lado nos vemos, y más en este contexto, pienso yo, de la pandemia, de la crisis, o sea, en un contexto que si bien nos ofrece oportunidades, también nos ofrece, digamos, un contexto en el cual nos vemos como más acelerados también en esta idea de pensar en la transformación digital, pensar en cómo innovar, y realmente para las empresas no es fácil el proceso de innovación, ¿no? Para compañías más pequeñas sí es más sencillo, pero si nos ponemos a pensar en grandes compañías, a veces pensamos que la tecnología, ¿sí?,
termina matando ciertos mercados o el desarrollo de ciertos productos y ciertos servicios, en vez de ponernos a pensar en que realmente hay compañías que no se actualizaron o que no trabajaron en sus procesos de innovación o que no trabajaron en la incorporación de tecnología. Y acá algunos ejemplos, ¿no? Uber nace, ¿sí?, de alguna manera, en un proceso centrado en innovación en el usuario, que tiene que ver con lo que no quería hacer el cliente, ¿no? No quiero sacar el auto, ¿sí? O no quiero usar mi auto para ir hasta este lugar. Entonces, de alguna manera aparece Uber en escena, ¿sí? ¿Por qué aparece Uber y no aparece el taxi, por ejemplo? ¿No? Que, bueno, en este país es un tema bastante polémico, como pasa en otros países de Latinoamérica. Aparece porque Uber ofrece otras prestaciones que tal vez el taxi tradicional no tiene, como por ejemplo ofrecerte caramelos, como por ejemplo en varios lugares del mundo hay distintas modalidades de Uber y donde puedes compartir el espacio, donde puedes elegir tu playlist y donde pasan un montón de cosas que tal vez no pasan en un servicio tradicional, ¿sí? Por ejemplo, también el caso de Mercado Libre. O sea, no quiero ir a la tienda, o hoy no puedo ir a la tienda, entonces este tipo de empresas, como se enfocaron en vender soluciones, hoy están trabajando súper bien, ¿sí? Entonces ahí aparece esto de, no tengo la necesidad de ir a la tienda, porque la tienda viene a mi computadora. ¿Mm? El tema de Netflix, ¿sí? No quiero ir al cine. ¿Por qué? Porque tengo que sacar el auto, porque tengo que tomar Uber, porque no quiero perder tiempo en ir hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, puedo utilizar un servicio como el de Netflix que hace que el cine vaya a la casa. Fíjense que todos estos casos que yo les estoy poniendo tienen que ver con soluciones inmediatas y tienen que ver con una solución que está mediada por la tecnología, ¿sí? Estas compañías pensaron en vender soluciones mediadas por la tecnología, ¿sí? Y por último, el caso de Rappi, ¿no? Quiero comer, ¿sí? No quiero cocinar, y tampoco quiero ir a comprarlo. Entonces, bueno, ¿no? Desarrollo un servicio de logística a través de la tecnología. ¿Vamos bien hasta Ceci, acá? Sí, ahí sí, tenemos una pregunta de buenísimo. Augusto Ceraldi. Gracias, Augusto, por seguir la charla. Augusto pregunta puntualmente si en el intento de hacer una encuesta Sí. para testear esa satisfacción del cliente, uno no puede caer en un sesgo metodológico de aquello que se acercan a llenar los formularios sean ya clientes fidelizados. Bien, buenísima la pregunta de Augusto, ¿no? Augusto, exactamente. Bien. Sí, en realidad sí, y acá, a medida que vayamos avanzando en la metodología, vamos a ir viendo algunas cuestiones. Yo creo que es importante siempre, como en toda metodología, hacer un mix de herramientas, ¿sí? No nos podemos basar al 100% en el resultado de las encuestas online que hagas, ni te podés basar en el 100% de las encuestas tal vez presenciales que hagas para que los clientes, además de contestarte, obtengan un beneficio. Siempre es importante, para no caer en ese sesgo, hacer un mix de 2 o 3 herramientas. O sea, pensar en la encuesta digital, pero también pensar en alguna experiencia un poco más profunda en donde tu cliente pueda tocar, ¿sí? O pueda probar o pueda tener un contacto un poco más directo para que esa validación sea más efectiva y vos realmente en la confluencia de 2 o 3 herramientas realmente tengas, ¿no? De alguna manera una respuesta mucho más validada. ¿Mm? Sí, e inclusive, Ceci, también me Sí, atrevo a agregar y a sí, complementar la respuesta en esto de que ya el cliente fidelizado a veces también es muy objetivo, ¿no? Y el sí, hecho de querer sentirse que pertenece a esa marca también te hace las críticas constructivas como para mejorar el producto o el servicio, ¿no? Entonces totalmente. también es valedero. Obviamente, si todo el mundo te dice qué lindo que sos, bueno, hay que ver también de esa buscar otra herramienta que dice Ceci, como para Claro. realmente tener ese feedback. Claro, y tener, digamos, en ese intercambio, Maxi, que vos bien decís, una opinión tal vez de un cliente que, o sea, con la objetividad del fidelizado que realmente quiere colaborar y también con la visión del que no es tu cliente y, bueno, pues está probando ese producto y te puede dar una visión diferente, ¿no? Sí, Así me que, parece bueno, que también la metodología es esta, ¿no? Por ahí uno tiene miedo en la fidelización que se exponga la respuesta negativa de tu producto o servicio, ¿no? Entonces, bueno, ujú, la idea es ir trabajándolo en forma privada para ir testeando estas cuestiones y sí, después salir a la pública. Las redes sociales es un ejemplo de eso. Por ahí a muchas total. empresas lo toman
como para ir mejorando los procesos y los equipos. Después, bueno, obviamente la cuestión del comentario y la negatividad en la influencia sobre la marca o el producto que uno hace, hay otras metodologías para llevarlo adelante, pero también las redes sociales puede ser un buen testeo como para... Absolutamente. Y perder, y retomo esto que vos decís, me parece súper importante, perder también un poco el miedo a esto de exponerse. Hoy por hoy como marca no te puedes esconder de tus clientes, creo que de alguna forma aprovechar el poder de las redes sociales y de la comunicación ¿no? A través de los omnicanales, ¿no? O sea, poder llegar a diferentes canales a través de la tecnología, hace que podamos tener respuestas un poco más certeras. De hecho, Starbucks tuvo uno de los mayores problemas en Argentina respecto de su imagen, por un comentario hecho en redes sociales respecto de unos vasos, ¿sí? Que no eran nacionales, que eran nacionales, perdón. Entonces, de alguna forma, las grandes marcas también tienen errores al respecto, pero bueno, son grandes aprendizajes también, ¿no? Bueno, seguimos, entonces, bien. Y la tecnología, sí, como les contaba, si bien es de alguna manera el medio a través del cual nosotros pensamos la innovación y de alguna forma tiene que ver con poder encontrar, ¿sí? Un mayor acercamiento al cliente y para poder centrarnos en él, es la mayor amenaza, sí, para cualquiera que no la utilice. Y esto es real, y junto con el tema este de la pandemia y la crisis que estamos viviendo a partir de esto, la tecnología ya estaba entre nosotros y ahora mucho más se va a reforzar. Entonces vuelvo a lo mismo, no es que todos tengan que usar la tecnología. Ahora, si tienen un producto o un servicio que puede ser potenciado a través del uso de la tecnología y ustedes hoy no lo están haciendo, realmente están perdiendo mercado, pero también están perdiendo tiempo, ¿sí? Porque ustedes podrían seguramente escalar mucho más el desarrollo de sus productos y de sus servicios, el crecimiento a través de esto. Y tratar, desde mi perspectiva, y esto suscribo a título personal, de no demonizar la tecnología. La tecnología no hace que cierren las empresas, ¿sí? O hace que gente se quede sin trabajo, sino que tiene que ver también un poco el uso que nosotros le estemos dando y cómo vamos a tratar de trabajar esas transiciones. Los grandes problemas se hacen porque no hay transiciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo voy a yo utilizar la tecnología y transicionar con mi equipo para que todos vayan aprendiendo a través de nuevos usos o reformular también las estrategias de trabajo? Y acá algunos ejemplos que ustedes ya conocen y que tienen que ver con lo que veíamos anteriormente. O sea, Amazon no mató a los minoristas, ¿sí? Sino que de alguna manera, ¿sí? Se potenció, ¿sí? La venta a través de Amazon por el mal servicio y la experiencia mala que estaban teniendo los clientes respecto de la compra de ciertos productos. Lo mismo veíamos con Uber, el tema de Apple, ¿sí? Netflix, ¿sí? Y así podríamos seguir con un montón de ejemplos. Y acá quería contarles algunos autores de referencia, porque me imagino que es una pregunta que va a surgir, va a decir, bueno, ¿por dónde arranco si nunca leí acerca de design thinking o de pensamiento de diseño, o me interesa a mí aplicar innovación en la empresa o en el emprendimiento? Y quería hacerles algunas recomendaciones, ¿no? O sea, me adelanto a la pregunta para bajar un poco la ansiedad de esto, de dónde busco el material. En primer lugar, uno de los mejores libros, además del de Tim Brown de Change by Design, que es un súper libro y demás, me animé como a darles algunas referencias que tienen que ver un poco más con la bajada práctica, ¿sí? Este libro de la propuesta el diseño de la propuesta de valor, ¿sí? Value Proposition Design, es un libro muy interesante, pero les traigo este ejemplo para que el que en algún momento, cuando podamos viajar, pueda comprarlo en físico, ¿sí? O lo puedan comprar a través de algún medio digital en físico, y si es en español mejor, lo pueden hacer, pero no es un libro para bajar en versión digital de Kindle, por ejemplo, en Amazon, porque no les va a servir, no es práctico. Fíjense que habla de diseño de propuesta de valor, pero el libro digital es bastante malo. Entonces, este es un libro para tener en físico, ¿sí? El libro de Eric Rice, de Lean Startup, es un estadio un poco más avanzado a lo que vamos a ver hoy, pero es un libro que para el que tenga oportunidad de empezar a leerlo o esté interesado, es una biblia, ¿sí? Que tiene que ver no solamente con metodologías ágiles o con el método Lean, sino que tiene que ver con una filosofía de cómo las empresas, ¿sí? Van a trabajar de hoy hacia el día de mañana con el desarrollo de productos y de servicios. Y por otra parte, un poco más avanzado también, pero de alguna manera interesante, el Business Model Generation, o sea, cómo desarrollar modelos de negocios con el modelo Canvas, ¿sí? Para que también puedan pensar, ¿no?
bueno, en continuar aprendiendo y buscando bibliografía. Y también puse de referencia otros 3 libros que no son tan famosos o tan, de alguna manera, wow, qué referencia, pero que son útiles. El de diseño, sí, a través de el cambio de pensamiento o el cambio de conducta de O'Reilly, que también está disponible en español. Design Thinking, Innovación en los Negocios, es un libro que está en español y que retoma ejemplos de Brasil, que es muy interesante. Y Designing for Growth, que es muy famoso, ¿sí? Que también está en español, y lo pueden comprar. Digo, ¿es necesario que yo, para innovar en la empresa, tenga que comprarme todos estos libros? Tal vez no, pero para el que le interese y quiera profundizar, hay muchos que están disponibles en internet y otros, bueno, que los pueden comprar, y bueno, y a informarse un poco más, ¿no? Ceci, ahí Sí, buenísimo que tenemos un montón de gente que se va sumando y participando. genial. Puntualmente, dos preguntas, ¿no? Una Sí, más a modo de sugerencia de análisis que me pareció excelente, que es de Adriel Pellegrini, que nos sí, cuenta que vive en un pueblo chico de 3.000 habitantes del interior del país. Ahí Mercado Libre o Amazon ampliaron el mercado al ponerlos en contacto con la gente de las grandes ciudades y poder conseguir productos que de otra manera no llegarían al pueblo. Y qué ahí bueno. pregunta si eso también puede ser una ayuda al crecimiento de las empresas de esas localidades, ¿no? Absolutamente, absolutamente. No solamente ahí la empresa, ¿no?, actúa a través del pensamiento centrado en el usuario, sino también en cómo esto se desparrama en el crecimiento y el desarrollo de toda una región. De alguna manera, hoy por hoy pensar, digamos, en esto de la conectividad y el poder estar relacionados a través de la tecnología hace que puedan aumentar las ventas de distintos productos y servicios y que tengan conexión con ciudades más grandes para poder vender. La verdad que Sí, ahí lo celebro. complemento Ceci, la Sí, mirada de Adriel, esto que también puede ser una oportunidad para los mismos comercios de dicha localidad, ¿no? absolutamente. Muchos han tenido la oportunidad de vender sus servicios, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? Es un canal Claro. gratuito en donde el objetivo es darte a conocer lo que vos haces y cuanto más gente te conoce, más oportunidades tenés para vender tu producto o servicio. Entonces, ahí Sí. reafirmo lo que dice Ceci de que la tecnología también tiene que ser un aliado estratégico para el desarrollo de los mercados. Y como decía también, no es el único canal, pero No, sí todos los canales son complementarios, no es que ni uno se roba a otro, ni que uno predomina al otro, sino que siempre centralizamos todo en este concepto de base que siempre tratamos de rescatar, que es pensar en el usuario. Y la otra pregunta, Ceci, de Alejandra sí. Gentile, es qué consejos daríamos. Ay, se me borró. No hay Bueno, problema. a ver, espérate, para que ahí Perdón, miren. yo la Ahí está, ahí saqué, está. perdón. Ah, no, ahí está, dale, perdón, Está porque. en respondido, está. Sí, sí, ahí está. Gracias, Connie. Bueno, Bien, Alejandra Gentile Era el otro. nos pregunta los consejos que podríamos dar cuando en la empresa de ella hay sí. distintas generaciones trabajando y el cambio tecnológico siempre nos presenta diferencia. Bien. Pregunta alucinante, te la dejo. Sí, pregunta increíble. Gracias, Ale, Porque por lo tu estamos trabajando pregunta. mucho. Sí, y ahí vamos a interaccionar, Maxi. Yo voy a arrancar y vos continúa. Por un lado, creo, Ale, que ahora cuando terminemos de ver la metodología, te vas a llevar un camino para implementar. Sería genial que entre todos, con toda la diversidad generacional, se pongan a trabajar en este proceso para pensarlo puertas adentro de la empresa, ¿no? Es decir, bueno, cómo realmente nuestros servicios, ¿sí? Nuestros productos no solamente van a estar centrados en el cliente, sino también cómo hacemos este proceso para nosotros puertas adentro, ¿no? Porque acá estamos pensando en el afuera, pero ustedes tienen que pensar también hacia adentro, ¿sí? Y en cómo de alguna manera, ustedes que son el cliente interno, también tiene que ser analizado bajo, digamos, bajo este tipo de metodología u otras, pero que sí les sirvan para, de alguna forma, poder apropiarse de la tecnología y de los nuevos métodos ágiles para crecer, ¿no? Sí, y ahí complemento, pues algo que estamos Sí, trabajando mucho con Ceci desde la consultora, y también, y nos pasa a nosotros, ¿no? En ese también era esto. Recién lo hablábamos sí, antes de empezar la charla con Connie y con Valeria. Eh, no tenemos que tenerle miedo a la tecnología. El hecho de usar la tecnología no significa que seamos nosotros, pensando individualmente, los que tengamos que saber manejarla, ¿no? ujú, Entonces ahí ya, más cuando es una empresa, tenemos que empezar a aplicar el concepto de trabajo en equipo.
obviamente no podemos saber todo, una sola persona no puede saber todo. Entonces hay que saber relacionarse y armar equipos como para complementarnos lo que podemos hacer. En concreto lo charlábamos, yo de tecnología, al dar una charla de Zoom, soy de madera, esa es la realidad, y no sé los iconos y por ahí se me cerró una ventana o no me podía conectar. Bueno, Ceci maneja mucho más que yo la tecnología, con lo cual no me preocupo. Lo que sí sé es preguntar o pedir, y en Exacto. esto de intercambiar ideas y visiones nos llevamos adelante. Con lo cual, tecnología no es sinónimo de que vamos a perder el trabajo, al contrario, es sinónimo de potenciarnos en equipos, y ahí es donde cambia el concepto de liderazgo en este presente, ¿no? Ya hoy los liderazgos son horizontales y compartidos, pero con un mismo objetivo. Absolutamente. Así que bueno, valerse de todo esto, pero también para pensar hacia adentro, ¿no? Me encantó la pregunta. Bueno, buenísimo. ¿Seguimos entonces, Maxi? ¿Vale? Bien, gracias. A ver si puedo pasar. Tanto Ah, hablar de la perdón, tecnología ahí que ahora. me trabó Ceci, Sí. lo vas buscando, ahí, bueno, Ángel Ariel Reynoso también pregunta, ¿qué pasos puede realizar, o puede él, ¿no? Puedo realizar para hacer un primer testeo de la metodología Design Thinking en una empresa de servicios profesionales? Bien. Está bien, ¿qué ¿Cómo metodología es el nombre? rápida, no? ¿Cómo es el nombre? Ángel o Ariel, Ángel, vamos con Ángel. Ángel. Voy a continuar y después cuando lleguemos al estadio de testeo vamos a volver a Ángel, así no me adelanto con lo que voy a contar para los que los demás no lo escucharon, ¿sí? Dale, Porque está en el buenísimo. último estadio de la metodología, así que haceme acordar de Ángel, que esté Dale, atento, así lo vemos. Bien, vamos a ir entonces al modelo de Stanford que les contaba originalmente de la metodología del pensamiento de diseño. Tenemos 5 pasos elementales, ¿sí? Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Lo que nos consultaba Ángel acerca de las metodologías de testeo está en el último estadio, ¿sí? ¿Qué metodología vamos a usar? Primero vamos a empatizar, ¿sí? Y ahí en empatizar realmente eh, sí o sí nos tenemos que comprometer con conocer realmente quién es nuestro cliente, y en esto voy a retomar hacia lo que les decía al principio. Nuestro cliente, nuestro usuario, hoy por hoy no es un ícono sin cara, que no sabemos dónde vive, no sabemos qué le pasa. Es una persona que representa, ¿sí? Para yo poder empatizar como compañía, como empresa, tengo que poder encontrar cuál es mi cliente promedio, ¿sí? Y mi cliente promedio tal vez tenga 35 años o tenga 40 o tenga, no sé, 15. O sea, tengo que trabajar con el equipo para entender cuál es mi cliente promedio para empatizar. Y ahí vamos a empezar a pensar, ahora les voy a dar algunos ejemplos de cómo lo pueden hacer, en cómo conectar, cómo empatizar con ese usuario. Pero el punto es que acá ustedes y su equipo tienen que trabajar en generar conexiones con ese usuario y no trabajar en lo que a ustedes les parece que el usuario, ¿no? Vamos a trabajar sobre la validación de una hipótesis, pero el foco acá es el cliente, no es lo que al dueño de la empresa le parece, o lo que le parece al gerente, o lo que me parece a mí, ¿no? Como líder de mi área, sino realmente acá el foco es el cliente. Y esto que les digo es muy difícil porque cuando uno trabaja, digamos, con personas, digamos, que están muy comprometidas con su empresa, con su emprendimiento, con el desarrollo de su producto, es difícil separarlas de esto, ¿no? Y ahí aparecen cuestiones como, no me vengas a decir a mí lo que necesita mi cliente porque yo hace 40 años que hago esto, ¿no es cierto? O ese tipo de cuestiones. Bueno, la idea es, tal como decía Maxi, el liderazgo horizontal, trabajar en equipo y empezar a abrir un poco, ¿sí? Abrirse hacia una escucha totalmente diferente. Bien. Por otra parte, vamos a definir, ¿sí? Puntualmente ahí les voy a contar algunas ideas sobre cómo definir, ¿sí? Eh, esta idea con la cual vamos a trabajar, porque es muy difícil querer innovar, pero si no nos ponemos de acuerdo como equipo en para qué y cómo, ¿sí? Probablemente tampoco podamos pensar en ideas que funcionen. Por otra parte, la etapa de ideación, que es una de las más importantes, ¿sí? En la metodología del pensamiento de diseño, ¿sí? Cómo generar ideas que realmente funcionen y que podamos validar. ¿M? Cuando estemos en la etapa de ideación van a surgir un montón de ideas que nos van a servir para un repositorio, pero no van a servir para nada, y ahí tenemos que ser bastante ágiles para realmente entender qué ideas son las que vamos a probar. Prototipar, ¿sí? Que tiene que ver con, más que nada, poder generar maquetas, poder generar estadios para
poder pensar en un diseño anterior al diseño final, pero que nos permita poder llegar a esa etapa de testeo y poder realmente validarlo. Y la etapa de testeo, que es la que nos preguntaba Ángel, que tiene que ver con cómo hacer para llegar, ¿sí? O cómo testear con mis clientes un servicio o un producto. Bien, ¿vamos bien, Maxi? Sí, sí, Ceci, calculale que nos quedará más o menos 15 minutos, 20 para Perfecto, la vamos presentación, bien. y ahí, nada, una acotación de un comentario que me pareció Sí, piola. María Emilia dice que, justo cuando hablabas esto de empatizar, ¿no? Que uno habla sí, con alguien del equipo, dice que pasa a veces que si hablas con alguien que es más grande y te dice, cuando vos naciste yo ya hacía esto, ¿no? Es exacto. buenísimo. Y un poco lo que charlamos con Ceci al respecto, y esto ya es equipo, es el trabajo intergeneracional, que se está dando en todas las empresas, y también mucho en las tecnológicas, que es donde nosotros también estamos trabajando mucho con Ceci, y es esta cuestión de que también el grande, el de la generación mayor, obviamente está tratando de tener una apertura para entender los códigos y el lenguaje de los más chicos, pero nos parece también fundamental que los más chicos también abran ese Sí, lugar para escuchar a la otra generación, ¿no? En esto que decía Ceci, de que hoy vivimos en una etapa donde la escucha es más importante que nunca, ¿no? sí. Y además esto, Maxi, retomo lo que vos decís, si yo quiero pensar en innovación, centrar en el cliente, y no puedo ponerme de acuerdo con otro integrante del cliente interno que está sentado al lado mío, y probablemente esa innovación no va a ser muy certera, ¿no? Lo ideal es alinear hacia adentro para realmente tener impacto afuera. Y todos, la opinión de todos es realmente válida, desde el señor que hace 40 años que está trabajando en la compañía hasta el chico que ingresó ayer, porque todos van a tener una mirada diferente, entonces es muy importante, y ahí alineados con otra temática que bien decías vos, Maxi, que estamos trabajando mucho, que tiene que ver con la diversidad y el cambio generacional, ¿sí? O sea, el respeto y el trabajo, ¿no? Valorando la diversidad va a hacer que esto sea mucho más rico. ¿M? Pero sí, esas conversaciones surgen y son bastante cómicas, ¿no? Sí, Bien. totalmente. Bueno, acá Marcia Pérez también habla de lo que pasa en la educación propiamente dicha, ¿no? Y los que tenemos hijos lo vivimos también ahora, viéndolo en las clases, y Ujú. obviamente todo lo que, el gran esfuerzo que hacen los docentes, pero bueno, nada, Sí. esto da para hablar Va para muchísimo. largo, bien. Eso lo podemos Seguimos, retomar en la de la semana que viene con liderazgo y trabajo en equipo. Bien. buenísimo. Vamos a problemas, chicos, porque acá quiero que se lleven, o sea, la idea de estos 15 minutos que quedan es, me llevo el camino de lo que, ¿no? Nosotros les traemos para que ustedes lo puedan aplicar. La idea es que ustedes puedan pensar el problema, ¿sí? Y los más ortodoxos de la metodología me pueden llegar a decir, no, no, bueno, primero el problema viene más adelante y primero voy a empatizar. Desde mi punto de vista, ¿sí? Lo que yo les aconsejo es que primero, así sea en borrador, trabajen con el equipo en un problema a trabajar específicamente en este camino. ¿Por qué? Porque si primero vamos a empatizar, ¿sí? Con nuestro cliente, pero sin un norte definido nosotros como equipo, lo más probable es que perdamos un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre una hipótesis de trabajo antes de comenzar a aplicar la metodología, ¿sí? Entonces vamos a pensar un problema que le está pasando a mi cliente. ¿M? Entonces esa persona, que ya dijimos que tiene un nombre, que tiene una cara, que tratamos de enfocarla, ¿no? Y hasta les propongo que los que tengan más tiempo para poder aplicar la innovación centrada del cliente, quieran dibujar a su cliente, quieran dibujar su prototipo de cliente, les va a servir un montón. Esa persona necesita una manera de, por ejemplo, comprar, ¿sí? Comprar libros porque ¿sí? Vive en una ciudad que está alejada de las librerías. Estoy poniendo un ejemplo tonto, básico, ¿sí? Pero esta es una forma que les puede servir a ustedes de redactar realmente ¿sí? Ese problema o esa hipótesis a validar de manera sencilla. Digo, no, traten de pensar que el pensamiento de diseño y las metodologías ágiles vinieron a romper un poco los esquemas y las grandes ¿sí? investigaciones que hacíamos antes, años atrás, para tomar contacto con lo que el cliente realmente necesita. Entonces, vamos a ir a algo sencillo y nos vamos a poner de acuerdo con todo el equipo en la hipótesis que vamos a validar, ¿sí? Una vez que llegamos a este acuerdo con nuestro equipo de manera horizontal, con el señor que hace 40 años que trabaja en la empresa y con el chico que arrancó ayer, ¿sí? Y también en distintos niveles de jerarquía, eso es importante, ¿no? Es importante hablar con el gerente, pero también es importante hablar con el recepcionista o la recepcionista, ¿no? Bien, nos ponemos de acuerdo.
Y ahí voy a ir a empatizar, con un foco un poco más profundo, ¿no? Ya definí un problema en estado borrador que después vamos a definir, y ahora voy a trabajar en empatizar con mi cliente. Y acá la herramienta que les recomiendo, chicos, es el mapa de la empatía, ¿sí? Si se fijan en internet van a encontrar cientos de lienzos, canvas o gráficos para trabajar con mapas de la empatía de diferentes maneras, en inglés, en español. Más o menos la metodología, ¿sí?, del mapa de la empatía es esta que está proyectada acá. Digo más o menos porque hay gente que, ¿no?, le pone otro gráfico o en la traducción al español utiliza otros términos. Puntualmente, ¿con qué tiene que ver? Con que yo pueda comprender, ¿sí?, con que me pueda poner en los zapatos de mi cliente, ¿sí?, entender qué piensa o siente, ¿sí? Y acá en qué piensa o siente, la idea es que ustedes puedan empatizar desde lo que piensa y siente su cliente en relación a su servicio y a su producto, y no. Por ejemplo, puede ser que yo esté comercializando la venta de libros, ¿sí? Y la principal preocupación de mi cliente es que algunos libros no llegan, ¿sí?, a su ciudad porque no tiene, por ejemplo, Jenny, el Ateneo o alguna otra que le esté interesando, ¿no? Que tengan comercialización de libros que vienen de afuera o cuestiones más actuales. Ahora, también voy a pensar en la preocupación y en lo que siente mi cliente, no solamente en relación a la compra de libros, sino también un poco más en general, ¿sí? Es un cliente que le preocupa el medio ambiente, es un cliente que le preocupa, ¿sí?, cómo es la logística de la empresa, es un cliente que defiende ciertas cuestiones, o sea, tratemos de pensar un poco más en el entorno y el contexto de mi cliente, no solamente en relación a mi producto o a mi servicio. ¿Y por qué les traigo esto de empatizar desde este lugar? Porque a medida que ustedes empiecen a conversar con su equipo en las diferentes formas, ¿sí?, de comprender a ese cliente, van a surgir otras soluciones. Si mi cliente, además de estar preocupado por comprar libros, está preocupado por causas sociales, bueno, yo puedo sumar en un estadio mayor de desarrollo, ¿sí?, no sé, donaciones a ONG con la compra del libro, digo, puedo empezar a pensar otras cosas. Entonces no aíslo solamente a mi cliente en una cajita, solamente el cliente comprador de libros, sino que lo pienso en un contexto más general. ¿Qué oye? ¿Qué ve? ¿Sí? Y en qué ve y en qué oye aparecen mucho los amigos y el entorno directo, ¿sí? Piensen que para nuestro cliente es muy importante lo que dicen sus amigos, ¿sí?, acerca de si él encontró que esto era una real oferta y le pareció positiva y sus amigos creen que no, o no, seguramente pueden influir en su hábito de compra o su familia, ¿sí? ¿Qué dice, qué hace y cómo interactúa, ¿no? Cómo actúa socialmente, en privado. Fíjense que esto es algo, yo se los estoy contando bastante rápido, pero es una herramienta que hay que desarrollarla y por lo menos mínimamente estar 1 o 2 jornadas trabajando con el equipo como para llegar a un borrador. ¿Y qué herramienta les propongo como herramienta física? El uso de post-it, ¿no? De los papelitos de colores que se pegan y que ustedes pueden ir reemplazando dentro de la ficha. Maxi, ¿venimos bien? Sí, venimos bien. Ahí, bueno, están participando mucho. Cristina Bien. Marchesán nos pregunta si en la etapa de idear es necesario emplear metodologías de creative thinking, ¿no? Thinking. Sí, Un poco ahí lo que decías vos, ¿no? sí, ahí vamos a llegar, estamos llegando de a poco. Bien, Perfecto. Después Andrea Pereira, bueno, también una apreciación, un pensamiento que lo compartió también en la parte del chat público, que si una persona en Argentina hace 40 años que está trabajando merece respeto y escucha, tal vez no sabe de totalmente, innovación, pero sí mucho de sobrevivir en el mercado, ¿no? Con la historia. absolutamente. Totalmente, pero siempre caemos en esto de también convivir y hablar y dialogar y entender a uno y a otro, porque también el otro puede aportar algo interesante, más allá de la Ujú. historia de los vaivenes de la Argentina, ¿no? En Sí, donde hay que ir viendo muchas cosas. bien, Después seguimos acá, Daniela Ayala, ¿cómo aplicar estas metodologías a los servicios profesionales? ¿Qué recomiendan? bien, bien. A ver, sirve todo esto, ¿no? Servicios Está buenísimo. profesionales y Vamos, Ángel los voy a dejar para el final porque tiene mucho que ver con esto del proceso y si yo me adelanto a explicar la parte de servicio, creo que los que están siguiendo la metodología se van a perder, ¿sí? Entonces, servicios profesionales, Maxi, y lo que había preguntado Ángel del testeo lo dejamos para el final, ¿sí? sí, y aparte amerita esto, la verdad que tenemos una satisfacción muy grande con la gente de la Bolsa de Comercio de Rosario porque van surgiendo un montón de cuestiones Sí. para profundizar todas estas temáticas y obviamente cada una de las personas que está en el chat quiere ver sus temáticas en particular. Bueno,
A raíz de esto, la Bolsa nos propuso diseñar un programa también de 5 pasos. Después el que esté interesado puede entrar en la Bolsa, y donde ya ahí vamos a abocar 3 horas a cada temática, y en donde cada uno de los que participe también nos vamos a ir pudiendo enriquecer entre todos. Pero sigamos, que nos Dale, quedan 10 minutos de presentación para después dale. preguntas y respuestas. Buenísimo, y voy a retomar esas dos, no me olvido. Bien, entonces, un poco retomando el mapa de la empatía, que también sirve para servicios profesionales y para el desarrollo de todo tipo de productos, tratar de hacer este mapa con nuestro equipo, o si estamos trabajando de manera personal, porque brindamos un servicio profesional directo, como puede ser un abogado, un contador, ¿sí? Tratar de ponerme en esos zapatos del cliente y trabajar específicamente esto, ¿sí? Con los papelitos post-it encima, ¿sí? De mi diseño del mapa de la empatía, que lo puedo dibujar en una lámina o imprimirlo, ¿no? Bien, me voy de acá. Una vez que trabajé todo este borrador, que colecté todas estas ideas, que tengo un montón de post-it pegados, me voy a ir a la etapa de definición, ¿sí? El modo de definición, ¿por qué lo denomino como modo de definición? Porque el modo de definición es una postura en el cual, bueno, ya teníamos un problema, pensamos en una hipótesis, trabajamos sobre el mapa de la empatía, conversamos con nuestro equipo acerca de cómo era nuestro cliente, bueno, un montón de cosas. Pero realmente ahora me voy a centrar en definir, porque si yo no puedo definir acá en este estadio, lo más probable es que todo lo que siga va a estar mal desarrollado, ¿no? Y en realidad lo que tengo que hacer es maquetar un point of view, un punto de vista, ¿sí? ¿Y cómo voy a maquetar ese punto de vista? Voy a hacer una declaración de problema un poco más desarrollada de lo que tenía anteriormente, ¿no? Entonces, el modelo que se utiliza en la metodología que yo propongo también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, las personas, y ahí voy al tipo de usuario, ¿no? Necesitan una manera de, ahí voy a describir un poco mejor la necesidad, porque si en la parte más introductoria la hipótesis tenía que ver con la validación de que las personas que estaban lejos de las librerías, ¿sí? Que eran innovadoras o que tenían, qué sé yo, además discos o CDs o un montón de cosas, ¿no? Que la gente que compra libros también le interesa comprar, ¿sí? O tecnología, que está muy incorporada en este tipo de cadenas, ¿sí? Tenía además esta cuestión, esta necesidad, porque se encontraba lejos, ¿sí? Y no tenía ese tipo de locales o de comercios en su ciudad, ¿no? Estoy trabajando sobre una hipótesis así vagamente con ustedes, ¿no? Ustedes las van a desarrollar un poco mejor. Pero cuando, después de hacer el mapa de la empatía, ustedes van a la definición del problema y del point of view y lo van a desarrollar, lo van a escribir un poco más en extenso y con una mayor explicación. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que yo había tomado acá, dice las personas que tienen que comer fuera de casa a diario, ¿sí? En su puesto de trabajo, que no disponen de una cocina para calentar alimentos, necesitan una manera de comer sana, variada, porque están cansadas de comer siempre ensaladas, ¿no? Fíjense que acá, en mi definición del punto de vista, yo utilizo un montón de cosas que traigo de lo que ve mi cliente, de lo que siente y de la empatía que genera a través de ese mapa, y la vuelco en la definición del problema, ¿sí? Traten de pensar que para que todo esto pase, yo ya desarrollé varias jornadas con mi equipo y ya charlamos un montón acerca de esto. O sea que en la definición del punto de vista están volcadas un montón, ¿sí? de insights, ¿sí? O de pensamientos que aparecen acerca de ese cliente. El insight, explicado de manera sencilla, es ese contexto, es esa foto en donde aparece nuestro cliente situado, ¿sí? Y en donde aparecen también elementos, donde aparecen colores, donde aparecen pensamientos, ¿sí? Las publicidades son grandes, ¿no? De alguna manera, fuentes para nosotros de insight, ¿no? ¿Qué es lo que además rodea a nuestro cliente? ¿Cuál es su contexto y cuáles son sus pensamientos? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Después viene la etapa de ideación. Teníamos una pregunta recién acerca de la etapa de ideación, sí, que tenía que ver con cómo hago para usar el pensamiento de diseño, para idear y demás. Yo les hago una propuesta sencilla, que es una de las que más funciona, y en la etapa de ideación suele ser un momento, ¿no? Caótico, pero positivo del equipo, en donde, bueno, todos quieren idear, quieren pensar, quieren proponer cosas. La metodología que les propongo tiene que ver con de alguna manera dividir un panel, un afiche, una cartulina, ¿sí? En tres, ¿sí? Eh, para poner ideas que no son geniales, ¿sí? Ideas neutrales e ideas geniales, ¿sí? ¿Y cómo llego a esto? Lo que voy a proponer es que en la etapa de ideación, ¿sí? No se trate de tener siempre ideas correctas, ¿no? Solamente de pensar en cosas que realmente sé que van a funcionar,
sino realmente en ideas que puedan llegar a aportar y que sean un poco locas, ¿sí? Y lo que vamos a proponer es que cada miembro del equipo pueda dejar su post-it en una pizarra, en un afiche, ¿no? Mezclarlas todas, y una vez que tenemos todas esas ideas, algunas más locas, algunas menos locas, más certeras, las vamos a encasillar en estas 3 columnas, ¿no? No tan geniales, neutrales, ni buenas ni malas, y geniales, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esta manera no solamente podamos leer cada una de esas ideas, sino también para que hagamos una clasificación. Y nos vamos a quedar, obviamente, con las ideas geniales, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien, Maxi? ¿Sí? Bien. Sí, sí, perfecto. Perdón, tengo muteado el teléfono y No, por no, no, ahí. ningún problema. Y después me voy a ir directamente, chicos, al estadio de prototipo, ¿no? Acá se me abrió una pantalla que no tenía que ver. No, no sé, estamos bien, va. Ah, ¿estamos Se bien? ve bien el Perfecto. slide de prototipar. Perfecto, no, me fui yo entonces. Ahí está. Bien, ¿Encontraste? ¿Vas? estoy por. Viste que esto de la tecnología a mí se me esconde Nos también a mató, veces la ventana. nos Pero mató, bueno, pero bueno, en la etapa de prototipo, no importa que no la vea total, esto lo vi un montón de veces y ya lo conozco. En la etapa de prototipo, sí, puntualmente, lo más importante, chicos, es si estamos trabajando en innovación centrada en el cliente, hice todo este proceso, sí, en relación al pensamiento de diseño y llegué a un montón de ideas que son geniales en la columna de ideas geniales y que todos validamos que son geniales. Bueno, ahora la idea es hacer el prototipo. ¿En qué consiste ese prototipo? Es una maqueta, ¿sí? Esa maqueta, para que no se estresen, porque es una etapa estresante del pensamiento de diseño, y como yo les puse en las imágenes, no tiene que ser una maqueta a la perfección, ¿sí? Tiene que ser una maqueta que nos permita poder comprender, poder, si es un producto, poder rodearlo, ¿sí? Poder entender su funcionalidad, poder ver el volumen, los colores, y que nos sirva como equipo para entender realmente eso que estamos desarrollando. Puede ser una maqueta tan fea como la que puse del ejemplo, que aparece la cara del cliente ahí, o puede ser un gráfico, ¿sí? O puede ser, en alguno de los casos, una landing page, ¿sí? Una landing page es un sitio web, ¿sí? Con muchas menos funcionalidades, que ustedes pueden colgar en la web y que pueden usar como prototipo, nada más que para ver qué pasa, ¿sí? En los productos y servicios que son enteramente desarrollados a través de la tecnología, bueno, no me voy a poner a hacer una maqueta física, voy a hacer una maqueta digital. Entonces, bueno, voy a montar un sitio web de prueba, ¿sí? Y vamos a probar a partir de ahí. Lo que nos permite el estadio de prototipar es realmente ponernos a trabajar en cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad de nuestro producto, de nuestro servicio, ¿sí? Bien. perfecto, Ceci. Y ahí Ahí pasé. quedaría ya el último slide, Sí, que no sé si exacto. lo encontraste ¿Pasó? como para pasarlo, que es evaluar y testear. No, no pasó. Capaz que tenés que compartir de vuelta la pantalla. Nos quedamos en Ahí está, prototipo. Ahí sí. está, perfecto, La excelente. última, bien. Y estamos bien con el tiempo, el último minuto. Che, Bien. Evaluar y testear. Y ahí aparece la pregunta de Ángel y traigo los servicios profesionales como había prometido. Cuando voy a evaluar y voy a testear, ¿sí? Si voy a evaluar productos, como aparece en la imagen en el ala derecha del slide, eh, realmente lo importante es que yo pueda evaluar y testear esos productos maquetados, esos prototipos, ¿sí? Que van a tener distintos grados, ¿sí? De alguna manera de desarrollo, ¿sí? Puedo hacer un prototipo, ¿sí? Que sea más, de alguna manera, rústico, que me permita trabajar con el equipo, y después voy a desarrollar un prototipo más avanzado para la parte de validación. Ahí lo que hago es reunirme y hacer una pequeña prueba de usuario. Ahí puedo realmente hacer una validación con otras personas de la compañía, o realmente puedo invitar, ¿sí? Personas que yo considere que tienen el perfil de cliente, que pueden llegar a ser ejemplos de mis clientes, ¿sí? Y les puedo pagar por hacer ese testeo, esa validación, o les puedo dar un canje de productos, o bueno, ¿no? Lo que la compañía considere. Y ahí realmente sentarnos a validar y testear. ¿Cómo lo van a hacer? Fíjense cómo está en el gráfico, a través de ciertas preguntas. Lo ideal es darle un tiempo para que esas personas puedan tomar contacto, tocar ese producto, olerlo, probar la funcionalidad y después llenar la encuesta en físico y después conversar acerca de eso, ¿sí? Ahora, si me voy al otro ala y pienso en los servicios profesionales o pienso en
servicios, ¿sí? Que estén desarrollados a través de la tecnología, me voy al ala izquierda en el ejemplo de la página web, por ejemplo, ¿sí? O un diseño que quiero mostrar como el de un mueble que se puede hacer a través de una fotografía, y me puedo valer de una página web ejemplo, de una landing page, y puedo enviar un mail a ese cliente ejemplo que creo que cumple con los requisitos, ¿sí? Hacer, ¿sí? una prueba de, bueno, cuáles son sus opiniones acerca del color, de la funcionalidad, que lo pueda hacer online, y después tener, en la medida de lo posible, con algunos de esos casos, una videollamada, ¿sí? Para poder comprender si esto realmente es así, poder hacer preguntas y cerrar la idea, ¿sí? Esto sería el primer estadio de validación y evaluación, ¿sí? Lo mismo en el caso de servicios profesionales. Si yo estoy tratando de desarrollar un nuevo servicio que tenga que ver con, no sé, por ejemplo, asistencia contable online, y la verdad es que voy a tener que valerme de alguno de mis clientes para hacerles probar mi servicio online, o hacer consultas que sean con un precio promocional, o para poder evaluar y testear este servicio voy a tener que tomar algunas referencias, hacerlo y ver cómo funciona, y de ahí poder hacer realmente esa consulta específica, esa encuesta, para yo poder tomar datos y entender si esto realmente lo voy a lanzar al mercado. ¿Cuál es el foco de todo esto? Y con esto voy terminando y nos vamos a las preguntas. Esto me permite puntualmente poder pensar no solamente en el usuario de forma más directa, trabajar con el equipo en el desarrollo de productos y servicios más consistentes, sino también poder ahorrar dinero. O sea, realmente ponernos a pensar antes de lanzar un producto o un servicio nuevo, hacer todo este camino. Hay metodologías más avanzadas que, tal como dice Maxi, las vamos a ver dentro del programa. En el caso específico, desarrollo cada uno de los productos y servicios que quieran proponer, pero el punto es este. El punto de partida es el pensamiento de diseño. Si después quieren hacer Lean, Canvas, quieren hacer Business Model Generation, Scrum, Kanban, lo que quieran, ¿sí? Tienen que partir desde acá. Porque esta es una filosofía de trabajo que van a emplear siempre que quieran innovar y que quieran pensar en el desarrollo de productos y servicios, y antes de lanzarlos, validarlos, ¿no? Ceci, si te parece, a lo mejor Ahí podés está. poner el primer slide, que es el que muestra el camino, ¿no? Sí, De estas cuestiones, ahí ¿no? voy. Y Ceci, vos corregime si digo una barbaridad, pero no me da vergüenza, pero bueno, Por esta favor. metodología es para probar la idea, ¿no? Lo que dio, por ahí Exacto. retomándome un poco de que hay mucha gente que está en el mercado de estas cuestiones, Sí. anteriormente uno hacía, llegaba a fabricar, y una vez que fabricaba, largaba al mercado sin saber qué repercusión o qué respuesta iba a tener. Lo que te permite esta metodología de Design Thinking es, antes de salir a la calle, como quien diría, uno tenga un porcentaje mayor de éxito al que lo haría con este dicho, por ejemplo, si me tiro a la pileta y no sé si hay agua en la misma, Y hay ¿no? algo que vos dijiste, Maxi, que es fundamental, y en esto creo que voy a arrojar luz de alguna pregunta que puede llegar a haber surgido con esto, es que en el pensamiento de diseño, como vos bien dijiste, yo voy a validar ideas. Después, para hacer una validación más profunda de mi producto, de mi servicio, tengo Lean Canvas, tengo otras metodologías. Pero si no empiezo validando que esa idea va a tener éxito, ¿para qué me voy a poner a invertir? Así sea en un prototipo barato, ¿no es cierto? Sí, es buenísimo acá lo que nos pone también José Caputo, que es achicar la incertidumbre, ¿no? Exacto. Y está Y buenísimo. Y acá, entender, y entender dale, también qué perdón. piensa mi equipo, ¿no? Exactamente, exactamente. Una de las preguntas ya se van abriendo. Bueno, Marina Barleta nos pregunta cómo hacer para conocer mejor al cliente, ¿no? ¿Qué metodología usar? Y creo que me tomo un poquito de lo de Ceci. Sí. La básica y fundamental es pregunta y respuesta. Ahora, después, ¿por qué canal? ¿Qué herramientas? Dependerá del presupuesto que yo tenga asignado. No sé, Sí. he tenido, perdón que meta algunos ejemplos, pero No, siempre por hablamos con favor. Ceci de la importancia de poder transmitir también las metodologías que nos han dado resultado a nosotros en la Ujú. realidad, ¿no? Tuve oportunidad de una charla en Venado Tuerto y había gente que producía lechugas hidrófagas, Ujú. rétenme los que están más del sector. Producían lechuga en vez de en tierra, en agua, ¿no? Claro. Y por ahí, bueno, ¿cuál era la metodología? Era con un papel anotar 5 preguntas, que después, si quieren, las compartimos, Sí. preguntas básicas en un papel, y en la verdulería iban anotando qué era lo que buscaban esas personas, ¿no? Y a partir de ahí vos vas teniendo respuestas para conocer más, no sé si tanto a tu cliente, sino a tu potencial cliente. Y lo mismo, si ya son clientes,
preguntas y respuestas que la podés mandar por mail, por privado, por redes sociales, por un montón de lugares. Súper, absolutamente. Mientras más Sí. preguntas, más experiencia haya de consumo, mejor, ¿no? También puedo enviar muestras gratis, ¿no? En el caso de las compañías que tengan presupuesto para hacerlo, y bueno, a partir de eso, las preguntas, las respuestas y las opiniones. A hidroponía. Gracias, Lorena Biotti. Hidroponía, Ahí. ahí está. Bueno, te tiro otra. Lucía Álvarez Sí. Isasi. ¿Esto se puede aplicar para repensar un servicio actual en base a las nuevas condiciones que genera la crisis, verdad? Ahí lo va colando como afirmación. Sí. Y la pregunta es cómo se relaciona este concepto con el Customer Experience. Bien. Retomando lo anterior, sí, absolutamente, y creo que, bueno, un poco la idea que teníamos con Maxi es de traer esta herramienta y algunas otras para que ustedes puedan empezar a repensar sus servicios y sus productos, porque estamos en una época de cambio constante y mucho más acentuado que lo normal. Así que siempre que pueden utilizar esto para validar por dónde, o sea, por dónde va el camino de ustedes como compañía, es interesante. Y en relación a Customer Experience o UX o como quieran denominarlo, experiencia de usuario, está absolutamente desarrollado, ¿sí? Relacionado, perdón, y ustedes, mientras más herramientas tengan del Customer Experience, es más, pueden encontrar ustedes, si buscan en internet o en alguna bibliografía, ¿sí? El camino del usuario, ¿sí? O el viaje del usuario, el Customer Journey, tiene mucho que ver con esto, o sea, qué experiencia tiene, ¿no? Total, mi usuario respecto a mi producto, mi servicio, y qué información me puede arrojar. Todo lo que tiene que ver con experiencia del usuario viene como un poco más adelante que esto, que tiene que ver con realmente el desarrollo del producto y del servicio en sí. Cuando yo ya valide que la idea va por acá y que voy a hacer el prototipo real, ¿sí? Ahí viene experiencia de usuario. Bueno, buenísimo. Acá Ramiro Mele. Hola, soy prestador de servicios jurídicos, profesión tradicional si las hay. Uno de mis clientes es una compañía aseguradora que está en plena transformación digital. No quiero quedarme atrás y estoy rastreando o reseteando su estudio. Muy linda herramienta a utilizar Design Thinking, y si le podemos dar algún tip en particular relacionado a la profesión y el camino hacia la digitalización. Bien, yo creo que lo más importante es que, no sé en qué área estarás trabajando, pero sí me parece importante que trates de pensar que todos los servicios que vos hoy estás ofreciendo, que vas a ofrecer en un futuro, van a tener que ver con una transformación muy grande de cómo hoy se vive la relación entre los productos y los servicios de los clientes. Yo siempre aconsejo en este sentido de todo lo que tiene que ver con profesiones tradicionales, que miren un poco hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia el costado, mirar un poco lo que pasa en Estados Unidos y mirar un poco lo que pasa en Europa con ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque la tecnología está mucho más avanzada en relación a esos servicios y indefectiblemente vamos a ir hacia ese camino. Todo lo que tiene que ver con firma digital, todo lo que tiene que ver con digitalización de procesos, eh, está por ahí, ¿no? Entonces, me parece que un poco, tal vez ver la influencia de la tecnología en los procesos legales te puede ayudar como para dar un poco más de luz a lo que vos podés aplicar en la empresa donde trabajás. Sí, y ahí al prestarle servicio a las compañías de seguro, bueno, con el turismo, siempre lo charlamos con Ceci, son las Sí, que más rápido están siendo atravesadas por la tecnología, ¿no? sí, Y a partir de ahí me parece que todavía hay mucho por legislar en este sentido, ¿no? Hablando de la sí, parte legal de leyes y fundamentalmente vinculado a lo que es todo el dato del cliente, ¿no? Pero esa absolutamente. transformación digital también se va usando mucho desde el conocimiento del usuario a través de esta metodología. A lo mejor un tip podría ser, en la confianza que uno genera con su cliente, es ir viendo hacia dónde va, qué herramientas está usando y de alguna manera ir leyendo sobre ese caso en particular para después poder aportar. También la parte legal está muy atrasada en lo que es Sí, tecnología. Hay muchas startups, una en particular de nuestra ciudad, que está creciendo muchísimo, pero eso será tema de otra charla. Ahí dale. Fernando Pontoriero pregunta que así como el ciclo de Daming, Six Sigma y Lean Manufacturing, ¿se puede Sí, utilizar el Design Thinking como una herramienta para lograr la mejora continua de la calidad? absolutamente. Y es importante que, como les decía anteriormente, ¿cómo era el nombre del muchacho? Fernando. Fernando, lo ideal sería que vos
utilices para validar ideas, design thinking, ¿no? Metodología de validación de ideas. Y después empieces a trabajar con Lean Manufacturing y un montón de otras metodologías que vayan directamente más al desarrollo del producto o del servicio en sí, ¿no? Y para poder trabajarlo de forma más sistematizada. Pero de alguna manera creo que te va a hacer ahorrar tiempo, les va a hacer ahorrar tiempo, trabajar en esta metodología que es más sencilla, más que nada para la parte de las ideas. Y tal vez desarrollar o darle más tiempo a procesos de alguna manera más complejos como el de Lean en el desarrollo específico del producto o del servicio, ¿no? Pero complementar, siempre complementar las metodologías es lo más importante. Bueno, Ramiro, agradecida la respuesta y también él hace un comentario que vamos hacia la inteligencia artificial y los análisis predictivos. Total, Totalmente. Más allá de que vamos, ya estamos. ya El estamos. tema es saber utilizarlas, son herramientas, ¿no? Y ahí es donde hay que tomarlo, como herramientas y no como algo que viene a suplir o a reemplazar determinadas cuestiones. Hoy tenemos tantísima información dando vuelta que aquel que pueda lograr concentrar, analizar y readaptar en esto que estamos en un momento de reinventarnos, vamos a tener quizás una herramienta más para diferenciarnos de la competencia. Totalmente. Alberto Barleta, Ceci, me pareció muy interesante el concepto de conocer el entorno del cliente y no focalizar la venta solo en el producto. Creo que podríamos fidelizar mejor. Absolutamente. Y aparte se van a encontrar con un montón de cosas nuevas que no las estaban teniendo en cuenta y que las pueden monetizar también, ¿no? Entonces, creo que eso agudiza también un poco el pensamiento de diseño pensado en el usuario, pero también pensado en el negocio, ¿no? Sí, En sí, ambas. totalmente, totalmente. Bueno, ahí si quieren seguir haciendo más preguntas, tenemos todavía 15 minutos de charla. Buenísimo. Ahí También yo si quería, alguien... quería aclarar algo, Maxi, me voy un poquito hacia atrás porque bueno, uno siempre se queda pensando, ¿no?, en las preguntas, y en la pregunta que hacían de Lean Manufacturing me quedé pensando que también lo que puede tener en común, esto se los cuento a todos porque también les puede servir, es que no solamente este tipo de metodologías nos permite combinar, ¿sí?, y potenciar cada una de las herramientas en los distintos estadios, y lo que tienen en común, por eso son bastante similares en algunos procesos, es la parte de iteración, iterar, ¿sí?, que es algo que no nombré en este proceso, pero que sucede, ¿sí?, que tiene que ver con esto de veníamos por un lugar o estábamos muy seguros de algo, y a partir de algo que sucedió, que pudimos encontrar en el equipo que nos dio para hacer una vuelta de timón, iteramos y fuimos hacia otro lugar, ¿no? Esa iteración tiene que ver con esa toma de decisiones ágil, que parte de este tipo de metodologías, ¿no? Y también pasa en Lean Manufacturing y en otras. Tiene que ver con el espíritu de esto, me parece, ¿no? Un poco, Maxi, esto es lo que quiero dejar como para ir cerrando un poco la idea. O sea, la idea de hoy es que ustedes se lleven una metodología, hay muchas otras, esta fue como de alguna manera fundacional en un montón de cuestiones, pero lo más importante es eso, es errar barato, utilizar prototipos, darme cuenta de que mi gran idea tal vez no es una gran idea hasta que no la puedo validar, y que si tengo que validarla y darme cuenta de que eso no funciona, bueno, ahí voy a iterar y voy a tomar otro camino, ¿no? Y apoyarme siempre en la tecnología como un aliado. Y lo que queremos transmitir también, que por lo menos es lo que a nosotros nos da resultado, es este cambio en donde nosotros pensamos en el usuario o en quién o a quién nos dirigimos, ¿no? Y le damos un lugar importante en conocerlos. Y van a ver que no solamente lo estamos pensando desde lo puntual de esto, del design thinking, sino van a ver que en las charlas posteriores, la que viene que es de liderazgo y trabajo en equipo, como así también el tema de comunicación efectiva, vamos poniendo esto, ¿no? El conocimiento del otro para tratar de dar respuesta o de llevar realmente a lo que el otro necesita y no estar pensando tanto en uno mismo. Exactamente. ¿Hay Muy alguna bien, otra pregunta ahí, más? bueno. No sé si alguien lo ha podido aplicar y quiere Contar contarnos una la experiencia, claro. experiencia. Obviamente después, en este programa un poco más largo que ya diseñó la bolsa, vamos a poder ir viendo casos en particular, pero quizás sería interesante poder charlar y que alguien haya contado su experiencia. Bueno, acá Sergio Gallardo nos consulta si Design Thinking y Scrum son compatibles y complementarios. Sí, absolutamente compatibles y complementarios. Para los que después quieran profundizar un poco más, en el 2001, ¿sí?, se armó un manifiesto ágil, ¿sí?, en el mundo,
que tiene que ver con la interrelación de muchas de estas metodologías. Scrum, sí, se puede utilizar muchísimo y se puede combinar con pensamiento de diseño porque también combina no solamente una metodología ágil, sino el trabajo en equipo. ¿Cómo hago para trabajar en equipo de manera horizontal en la generación de valor y de innovación? Así que absolutamente. Y bueno, el jueves que viene vamos a hablar un poco de Scrum también, así que bueno, Es el que buenísimo, quiera me seguir encanta enganchado con los webinars. me Es encanta esa divertido, metodología. es Sí, y a divertido. ver, y esto también habla de cada uno, ¿no? Cuando vamos a meternos a trabajar en equipo en este tipo de cosas, lo primero que hay que hacer es romper con la vergüenza, porque Sí. las primeras veces que yo lo hacía, te morís de vergüenza de empezar a abrir, a hablar en público o a exponer ideas, ¿no? Pero son metodologías fantásticas. Y a proponer ideas que a veces te da un poco de vergüenza decirlos, pero después terminan siendo grandes genialidades. O sea, pues pasa un poco eso, ¿no? Hay que perder el miedo. Ah, mirá qué buena pregunta la de Alejandra, ¿no? Gentile, espectacular. La consulta es, Sí. tenemos la idea, la ponemos en práctica, vemos que no funciona, ¿le damos otra posibilidad o la modificamos? Mira, esto es una visión mía personal. Yo creo que si le pusiste el 100% a esa idea, trabajaste realmente una metodología como esta y lo trabajaste mucho en equipo y la implementación no funcionó, yo le daría una sola oportunidad más y si no, a veces es mejor y más económico matar la idea y arrancar con otra que quedarte tildada dando vueltas en una implementación que no fue. Digo, porque también lo que plantea un poco este tipo de metodologías es esto de la agilidad, ¿no? Si hicimos realmente bien el proceso y le dedicamos tiempo, lo pensamos, lo chequeamos bien, bueno, démosle una oportunidad, y si no, sigamos con otra. Seguramente en la próxima idea mucho de lo que en el primer proyecto no funcionó va a funcionar, ¿sí? Esa es Sí, mi inclusive en idea. esta metodología de Design Thinking, cuando prototipamos y después testeamos, quizás nos dé algunas ideas, algunas pautas para modificar esa idea original. Y Exacto, volvemos a hacer el Design Thinking para validarla si con esa modificación realmente tengo oportunidad. Un poco lo que decía antes Ceci, lo bueno de probar esto es que la inversión es más chica a que si saldríamos al mercado ya con el producto. Acá lo único que hacemos es prototipar el producto. exacto. Pero sí me parece importante, Maxi, retomando la pregunta de Ale, esto de, bueno, sí, pero realmente cuando hago el proceso, si lo hago realmente al 100%, si lo hice más o menos y no, bueno, démosle una oportunidad entera más, y si no, bueno, chau, hasta luego. Seguimos con más preguntas. Pablo Rabasi, trabajo en desarrollo de una compañía de productos médicos, justo en esta época. Qué La interesante, sí, fase más complicada para ellos fue la de definir. Le sí, di un minuto a 6 personas para que digan cuál es el problema que teníamos que resolver y no se imaginan la variedad de respuestas que tuvimos. No se puede resolver algo si todos pensamos que el problema es el otro. exacto. Muy Yo creo bueno. que es buenísima la experiencia que cuenta y gracias por compartirlo. Creo que ahí lo más importante es que tal vez hay tanta diversidad de definiciones de problema, ¿sí? Haya que hacer varias jornadas de trabajo para entre todos ponernos de acuerdo y de alguna manera trabajar sobre un problema que sea prioritario y escalonar el trabajo de los demás problemas, si no, no va a ser posible ningún tipo de innovación centrada en el usuario. No, o capaz que esas respuestas a esos problemas son varios y se presentan varias oportunidades para resolver, ¿no? El tema es a Claro, dónde le das el orden de prioridad para hacer. Y en esto de dar un minuto, más allá de que por ahí suene antipático, pero es fantástico, porque realmente del otro lado hay que saber resumir la idea para impactar a ver el problema, ¿no? Y esto vamos a dar metodologías sí, en una de las últimas charlas, que es la de Pitch, que también está buenísima. bien. Bueno, a ver, seguimos. Perdón Sí, que voy por el privado, pero también, a ver, Fabián Casagrande, si tenemos bien. algún ejemplo de esta utilización o de la utilización del Design Thinking como herramienta para los clubes. Para los Eh, clubes, Ahí lo tiró, calculo que sí, los clubes en forma puede ser bueno, amateur o profesional, nosotros o tenemos en un algún caso tipo. puntual máximo en el cual estuvimos trabajando, pero no podemos dar mucha información, pero yo creo que lo importante de utilizar este tipo de metodología y pensándolo en los clubes es realmente pensar y trabajar en equipo pensando en
hacia dónde va a mirar el usuario hoy por hoy y con todo lo que está pasando hoy en la pandemia, ¿no? Creo que realmente les puede dar un abanico de un montón de cosas que pueden hacer a través del club, no solamente de sus redes, sino de los espacios y demás, para poder optimizar esos servicios. Pero sí, totalmente. Tenemos una experiencia de trabajo con un club y surgieron ideas muy buenas y realmente implementables y que cambian un poco también el foco de cómo se piensa el lugar de manera tradicional, ¿sí? Entonces, la verdad que yo te recomendamos que hagas esta metodología con tu equipo y van a surgir un montón de cosas. Sí, porque sí, hay lugares en donde uno puede aprovechar a tener más socios buscándole en esto de conocer el usuario, cómo recorre, qué es lo que usa, por qué está, quién practica deporte, quién no practica deportes mientras el que practica lo está haciendo. Entonces ahí surgen un montón de cuestiones. Sí, en esta coyuntura de pandemia, en donde todos estamos en cuarentena, Sí. ahí va la creatividad, y aquel que quizás no puede vender su servicio. Los clubes hoy obviamente están en una situación complicada porque el socio no puede ir, con lo cual a lo mejor la cuota también nos cuesta pagarla todas, pero sí siguen haciendo un fuerte trabajo de marca, igual que las escuelas, y en donde yo lo que veo es que muchos deportes, los profes van dando algunas clases, ejercicios, y van manteniendo esa comunidad para seguir estando, generando ese sentido de pertenencia, ¿no? Muy bien, a ver, acá empezaron un montón, espero no perderme de ninguno. A ver, Buenísima. bueno, ahí un poco es esto, ¿no? Perdón, que voy viendo Sí. más. Acá, Augusto Ceraldi. ¿El árbol del problema puede ser una técnica para el momento de definir? A El ver. árbol del problema. Sí, Augusto, yo te recomiendo que tal vez el árbol del problema lo empiecen a hacer antes de definir. ¿Vieron cuando pensamos en ese problema hipótesis? Tal vez puedas trabajar con tu equipo en ese árbol de problemas para definir esa hipótesis de trabajo y después continuar. En la etapa de definición, tal vez es como, es más, de alguna manera, dura, y es como, bueno, es esta o esta, y trabajar en esa definición. El árbol de problemas lo veo más al principio, ¿no? En esta situación, por ejemplo, lo que comentaba el chico de los servicios médicos, ¿no? No nos ponemos de acuerdo, hay un montón de problemas, no podemos priorizar. Bueno, ahí el árbol de problemas sería como para definir esa hipótesis de trabajo. Fernando Pontoriero nos pregunta si tuvimos alguna experiencia en implementar el design thinking en el turismo gastronómico o conocen algún caso de aplicación. Turismo gastronómico. Ujú. Me acuerdo de turismo, Maxi, con el tema de la experiencia esta de los puntos verdes y, Sí, por ¿no? un lado, a ver, esa está buena, la Sí. podemos así La nomenclar, podemos, claro, la podemos contar, digamos, y pero después no. también con Ceci en determinado momento pudimos trabajar con la Municipalidad de Rosario, y en donde ahí también habían hecho algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la Semana Gastronómica. Sí. Y bueno, obviamente, desde una metodología similar, en donde se veía cómo podía nutrirse mayor cantidad de afluencia a un Ujú. público gastronómico. Esto fue post la parte de, ay, ¿cómo se llama? Los paseos Pellegrini, Pichincha, bueno, ahora no me sale. Sí, Este, los centros comerciales. los centros comerciales a cielo abierto, bueno, en este caso en particular, diseñaron que podía haber una buena respuesta si armaban la semana gastronómica. Trabajaron sector público y privado y salió adelante. Pero antes de tirarla, Ujú. validaron esta propuesta, ¿no? O si trabajamos en un proyecto de startup, y vos contalo vos, si querés, que premiaban Sí, para lo que era el estoy, turismo sustentable. claro, estuvimos trabajando en una capacitación, en el desarrollo de startups y un poco en esto del pensamiento de diseño y la metodología de innovación. Se trabajó un poco en los intereses de los clientes que tenían que ver con, bueno, esos clientes que realmente querían hacer turismo, pero que estaban preocupados por el medio ambiente. Entonces se unieron, a partir del estudio de las necesidades, esas dos necesidades, y se generó una especie de mapa en el cual, a partir de no sé, el avistaje de pájaros, por ejemplo, en un lugar específico que era una actividad turística, se te daba un puntaje, ¿sí? Y esos puntos después vos los podías canjear por productos y demás. Eso generaba un circuito interesante en el cual había también además un sello, o sea,
este tipo de metodologías, y un poco lo que te traía Maxi acerca de la semana gastronómica y este ejemplo del turismo sustentable, en realidad las traemos a colación porque tienen que ver con cómo yo puedo ir uniendo a partir del pensamiento centrado en mi usuario distintos problemas o necesidades para generar una nueva propuesta. Creo que un poco la cosa pasa por ahí. Ver, digamos, cómo puedo maximizar la propuesta entendiendo las necesidades y los problemas de mi cliente. Bien, si te parece, Ceci, vamos con la última y ya Bien. vamos cerrando. Lucía Álvarez Isasi nos consulta si existe algún foro donde participar con nuestras ideas o la de otros para cuando no tenemos equipos de trabajo. Son solo 2 personas ellos. Bien. Bueno, la verdad es que no conozco, seguramente puede haber, vieron que en el mundo digital y todo el abanico que nos abre Internet, seguramente debe haber algún foro. Sí, lo que me parece interesante, tal vez, Lucía, es que siempre es importante que podamos tener en cuenta la opinión de nuestros colegas. Y esos colegas pueden ser locales o internacionales o que puedes encontrar a través de las redes como para hacer esas propuestas de validación. Sí, Se me inclusive ocurre, Ceci, ¿no? un Hacer una poco pregunta. sí, inclusive desde la experiencia, más allá del foro Sí, hoy virtual, cuando volvamos al el post-cuarentena, existen hackatones, ideatones, exacto. diferentes encuentros, lugares, clubes de emprendedores, espacios de coworking. Ujú. La propia municipalidad tiene un espacio en donde se puede ir en forma gratuita a validar ideas, pero también Exacto. existen un montón de actividades en donde uno puede ir y empezar a relacionarse para después ya ir explotando estas cosas, ¿no? La misma Bolsa de Comercio de Rosario Sí. tiene un espacio de innovación, un lugar donde también hay un coworking, así que Sí. existen estos espacios. Y sí me parece importante esto de utilizar obviamente todos los espacios que estén disponibles y no tener miedo a consultar a otros colegas, otras personas que estén en lo mismo. Y ahí traigo un poco, Maxi, lo que vos decías en el webinar pasado, esto de no tener miedo de contar las ideas, porque también surge esto, ¿no? Decir, bueno, ¿a dónde voy a contar mi idea? Y tal vez tu idea se la podés contar, ¿sí? A un colega amigo, como para que te dé feedback de si realmente le parece que es una buena idea o no, y después empezar a, ¿no? Circular esa idea y entender un poco si los demás la validan, y bueno, ir armando un poco, ¿no? Esto del contexto de la validación de mi idea antes de ponerme a trabajar en esto. Bueno, fantástico. A ver, te dejo el cierre, Ceci, pero recordarles que son charlas de 1 hora, que está buenísimo que sirvan como disparadores. La idea es, en las sucesivas que vayamos teniendo, seguir viendo esta cuestión en particular, invitarlos a que vayan husmeando y viendo a ver este programa nuevo que armó La Bolsa, ya con charlas de estas características, una profundidad mayor en tiempo de 3 horas. Así que, bueno, agradecerles a todos. Había un par de preguntas más que después las iremos contestando, ¿no? Pero bueno, se nos fue el Buenísimo. tiempo. Ceci, te dejo el cierre a Bueno, vos. gracias Maxi. Bueno, más que nada agradecer a la Bolsa de Comercio que permite que podamos hacer este ciclo. Revalidar un poco esto que decía Maxi, estas charlas son introductorias a las temáticas, desde ya que nos encantaría poder quedarnos conversando un montón de tiempo más, pero un poco la idea es de darle un pantallazo, porque es un público general, ¿sí? Con distintos niveles de formación y de intereses, invitarlos a participar el jueves próximo de liderazgo y trabajo en equipo, y obviamente después a la charla de cómo difundir proyectos y a la última que tienen que ver con pitch. Creo que mientras más herramientas puedan incorporar va a ser mucho mejor, y al que realmente quiera trabajar este proceso de validación en un producto específico, en una situación, un proyecto, invitarlos a participar del programa, ¿no? Que está desarrollando la bolsa, en donde vamos a trabajar específicamente con cada caso, ¿sí? De manera puntual, ¿no? Y bueno, de alguna forma también compartir y validar, ¿no? Que es importante también con personas que están necesitando tener feedback de los demás. Así que bueno, realmente agradecerles. Si hay alguna otra pregunta, me pueden preguntar por Instagram, no hay ningún problema. Si hay alguna pregunta que no llegó a entrar ahora o se les ocurre pasado mañana o cuando sea, me pueden escribir, ahí está en el slide Cecilia Ribeco, y bueno, estemos en contacto para poder continuar viéndonos en este ciclo de webinars. Connie, que es la voz en off, te Sí, dejamos todo. No se anima a salir en cámara, ya la vamos a hacer salir a Connie. O y Vale por Checo vos, también, por que vos. está ahí escondida. Acá Así que estoy. No, agradecer a todos, obviamente a ustedes dos, siempre por darnos estas capacitaciones que nos sirven a todos, me incluyo también porque como comunicadora me sirven.
Así que bueno, gracias a todos por participar. Y bueno, nos vemos las próximas, que es el jueves que viene, ¿no? Así Sí, es. jueves que viene. Liderazgo y trabajo en Perfecto. equipo. Bueno, Bien, un bueno, beso a recuerden los todos. chicos que después les mandamos la presentación de Cecilia y que bueno, que pueden ver por el canal de YouTube de La Bolsa después el video de esta charla de hoy. Excelente. Buenísimo, gracias a Bueno, todos, nos vemos el jueves que Gracias a viene. todos, gracias. chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.